Hay momentos en nuestras vidas en que Dios nos llama al silencio sagrado. No porque tengamos miedo de hablar, sino porque el cielo sabe que el silencio a veces es el escudo más fuerte para el alma. Hay verdades demasiado tiernas para arrojarlas a oídos descuidados. Hay tesoros del corazón que pierden su valor cuando se exponen a la luz equivocada, y entonces Dios, en su sabiduría divina, susurra: y ya no hables de estas cosas, no por miedo, sino por protección divina, por propósito, por claridad espiritual. Algunas cosas son solo para el altar, otras son solo para los cuartos de oración, no para las mesas de centro. En un mundo que premia compartir demasiado y difundir cada fragmento de nuestras vidas, estamos perdiendo la santidad del secreto. Pero Dios la está restaurando. Nos recuerda que algunos asuntos son sagrados, y nos pide que los mantengamos así. Verán, Dios no nos pide que ocultemos nuestra luz, pero sí nos pide que protejamos nuestras perlas, y las 5 cosas que nos llama a no compartir no son cargas, sino bendiciones. Son indicadores de madurez espiritual, no son pesos, son alas. Nos elevan a un reino donde Dios se convierte en nuestra única audiencia, y donde el silencio se convierte en nuestro santuario. Lo primero que Dios nos dice que no compartamos es la profundidad de nuestro llamado, porque el mundo no lo entenderá. No todos están capacitados para ver lo que Dios les mostró en la noche. No todos honrarás la visión que Dios plantó en tu alma. Cuando José les contó su sueño a sus hermanos, no los inspiró, los enfureció. Cuando hablas demasiado pronto de un nombramiento divino, invitas a la oposición terrenal, no porque el sueño no sea real, sino porque la tierra no está preparada. Dios puede darte visiones que nadie más ve, instrucciones que nadie más escucha, cargas que nadie más lleva, y no es tu trabajo convencer al mundo de tu llamado, es tu trabajo obedecerlo. Cuando hablas demasiado de lo que Dios susurró en privado, diluyes el poder del mensaje. Lo que antes era santo se vuelve común. Lo que antes era íntimo se vuelve objeto de debate. Se vuelve objeto de debate. Y a veces, al intentar demostrar tu valía a la gente, pierdes la presencia de Dios. Así que, cuando Dios te dice que lo mantengas cerca, no es para castigarte, es para preservarte. Tu llamado se demostrará con el tiempo. Deja que tu fruto hable. Deja que tu andar predique. Deja que tu obediencia sea tu respuesta. Cuando proteges lo que Dios te dio, Él lo multiplica. Pero cuando lo exhibes antes de tiempo, lo expones al peligro. No todos celebran tu destino. Algunos esperan sabotearlo. Así que guarda silencio. Mantente fiel. Deja que la visión se desarrolle en el tiempo del cielo. La segunda cosa que Dios dice que nunca le digas a nadie es la magnitud de tu sacrificio. Vivimos en un mundo que aplaude el desempeño. Pero el cielo aplaude la humildad. Tu sacrificio no es para presumir, no es para obtener me gusta, comentarios ni aplausos. La obediencia silenciosa, las lágrimas ocultas, las noches de oración, la generosidad inadvertida. Dios lo ve todo y te pide que lo mantengas sagrado. No necesitas anunciar cada ayuno, cada ofrenda, cada noche de insomnio intercediendo por los demás. No necesitas demostrarle a nadie lo espiritual que eres. La fe más poderosa suele ser la más silenciosa. Jesús dijo: cuando des, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio no se trata de reconocimiento. Se trata de relación. Cuando les cuentas a todos a qué has renunciado, ya recibiste tu recompensa. Pero cuando lo haces en secreto, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará públicamente. Puede que no recibas la alabanza de los hombres, pero ganarás el favor del cielo. Y eso vale más que el oro. Algunos de los sacrificios más profundos que has hecho nunca serán conocidos por otros. Y eso está bien porque aquel que importa lo vio todo. Vio el momento en que diste cuando tenías poco. Vio el momento en que diste cuando te rompió el corazón. Vio la noche en que te quedaste despierto orando por alguien que nunca te agradecería. Mantén eso entre tú y Dios. Ese es terreno sagrado. La tercera cosa que Dios dice que nunca reveles son tus batallas mientras aún estás en ellas. Cuando estás en medio de la tormenta, ese no es el momento de explicar el viento. Cuando caminas por el fuego, no es el momento de describir las llamas. Es el momento de confiar, de caminar, de seguir adelante. Porque si hablas demasiado pronto, puedes hablar desde el dolor en lugar del propósito. Hay una diferencia entre un testimonio y un grito de auxilio. Un testimonio nace de la victoria. Un testimonio es la historia después de ganar la batalla. Pero si empiezas a hablar en medio de tu lucha, podrías empoderar a tu enemigo. Podrías invitar a voces de duda, no de fe.
Podrías abrirle la puerta a personas que no pueden ayudarte, solo herirte más. Dios no te dice que sufras en silencio. Te pide que lo busques primero, que lleves tu dolor a quien comprende, que abras tu corazón ante Él, no ante el mundo. Porque algunas batallas son tan espirituales, solo la oración puede cambiarlas, solo la adoración puede combatirlas, solo el ayuno puede quebrantarlas. Y cuando lo haces público demasiado pronto, debilitas tu fuerza, drenas tu poder. Hay sanación en compartir, pero hay tiempo en revelar. Debes esperar hasta que la herida se cierre, hasta que se aprenda la lección, hasta que el testimonio esté listo. Solo entonces debes hablar. Porque entonces tus palabras no surgirán del miedo, surgirán de la fe, no sembrarán confusión, traerán claridad y, en lugar de generar compasión, darás fuerza. El cuarto, lo que Dios dice que nunca debes contar son tus buenas obras con motivos equivocados. Es fácil hacer lo correcto por la razón equivocada. Es fácil servir, dar, orar y amar no porque quieras, sino porque quieres algo a cambio. Reconocimiento, aprobación, influencia, control, y si no tienes cuidado, incluso tu santidad puede convertirse en una actuación. A Dios no le impresionan las acciones, lo mueven los motivos. Puedes alimentar a los pobres y aún así tener orgullo en tu corazón. Puedes predicar el Evangelio y aún así buscar poder. Puedes cantar a todo pulmón y aún así buscar aprobación. Pero Dios ve a través de todo. Y nos advierte, y ya no hagan alarde de su justicia, no hagas publicidad de tu amabilidad, no conviertas tus buenas obras en una campaña de marketing. El peligro es que cuando empiezas a contarle a todo el mundo lo que has hecho, empiezas a creer que eso es lo que eres. Empiezas a confiar en tus obras en lugar de en la gracia de Dios. Te centras más en la percepción que en la pureza, y con el tiempo, tu fe se vuelve superficial. Dios quiere que tus obras nazcan del amor, no del apalancamiento, de la entrega, no de la estrategia, de la compasión, no del cálculo. Así que dice, no cuentes, simplemente haz, simplemente sirve, simplemente ama. Deja que tu vida predique más fuerte que tu boca. Deja que tu humildad tenga más peso que tu reputación. El cielo lo registrará, la eternidad lo recordará, y cuando sea el momento adecuado, Dios mismo lo honrará. Muy bien. La quinta y última cosa que Dios dice que nunca compartas son los secretos que te ha revelado solo a ti. Algunas revelaciones no son para el consumo público. Algunas cosas que Dios te muestra en el lugar secreto están destinadas a permanecer allí. No son para sermones, ni para blogs, ni para redes sociales, son solo para tu alma. Cuando Dios te da una palabra, un sueño, una revelación divina, es santo, y la santidad exige reverencia. Algunas revelaciones son demasiado importantes para la interpretación humana. Si las compartes demasiado pronto, serán malinterpretadas. Si las compartes con demasiada amplitud, serán objeto de burla. Y lo peor de todo, pueden ser distorsionadas. Dios habla en capas. Algunas verdades están destinadas a revelarse lentamente con el tiempo. Cuando apresuras la revelación, arruinas el impacto. Así como no se saca la fruta de un árbol antes de que madure, no se comparten las verdades espirituales antes de que maduren. Hay una razón por la que Jesús solía decir a la gente, y ya no le digan a nadie lo que han visto. No porque estuviera escondiendo, sino porque estaba protegiendo. Cuando Dios te confía un secreto, es una señal de intimidad. Significa que te ve como un amigo. No traiciones esa confianza. Protege lo sagrado. Aprecia lo divino. Y sobre todo, obedece su voz. Si te dice que no lo digas, no lo digas. Aunque estés emocionado, aunque estés a punto de estallar, aunque pienses, otros necesitan oírlo, espera a que Dios te dé la libertad. Porque lo que viene del cielo debe regresar a su tiempo. En un mundo que grita, compártelo todo, Dios susurra. Oculta algunas cosas, no por vergüenza, sino por santidad, porque lo que callas a menudo te define más que lo que haces. La moderación es fruto de la sabiduría, el silencio es señal de fortaleza, y la discreción, señal de madurez divina. Si quieres caminar profundamente con Dios, debes aprender el lenguaje del silencio. Debes saber cuándo hablar y cuándo callar. Debes conocer la diferencia entre expresar y exponer, entre testimonio y tentación, entre luz y relámpago. Dios llama a sus hijos a un nivel superior de discernimiento, a proteger lo sagrado, a honrar lo invisible, a aferrarnos a lo santo y no echarlo a los cerdos. Nos enseña que el poder no siempre es ruidoso, y que algunos de los milagros más grandes ocurren en silencio. Así que esta sea tu oración de hoy, Señor, enséñame qué decir y qué callar, enséñame cuándo hablar y cuándo inclinar la cabeza.
Enséñame a cuidar mi corazón y a guardar mis perlas. Enséñame la santidad del secreto, la belleza de la obediencia oculta, la gloria del silencio sagrado. Porque cuando cumples lo que Dios dice que guardes, Él liberará lo que ha prometido liberar. Cuando proteges lo privado, Él promoverá lo público, y cuando honras su voz por encima de todas las demás, Él te elevará a su debido tiempo. Hay algo profundamente sagrado en la forma en que Dios revela nuestro propósito. Rara vez comienza en público. Casi nunca comienza con aplausos. En cambio, comienza en los lugares ocultos, susurros en la oración, empujoncitos silenciosos en el corazón. Una silenciosa sabiduría en lo profundo del alma. Dios no grita nuestro llamado a la multitud, pero lo pronuncia en secreto, porque el propósito divino es santo, y la santidad no está hecha para exhibirse. Todavía no. No hasta que haya madurado, no hasta que haya sido probada en silencio, cuando Dios revela por primera vez el camino que ha elegido para ti. A menudo se siente emocionante, la visión es fresca, la promesa se siente cercana, y el llamado arde como fuego en tus huesos, pero ese fuego aún no está listo para salir al exterior. Primero debe refinarte, primero debe moldear tu carácter, profundizar tu fe y fortalecer tu obediencia, y este tipo de preparación solo puede darse en silencio, y es en esos momentos de tranquilidad, cuando nadie ve, nadie aplaude, nadie entiende, que Dios te prepara para lo que ha hablado sobre ti. Uno de los mayores errores que muchos cometen es hablar demasiado pronto, declarar un sueño antes de que haya echado raíces, pregonar una promesa antes de que se haya labrado la tierra. Cuando José compartió su sueño con sus hermanos, no se equivocó, pero se adelantó. Sus palabras provocaron celos, no celebración, no porque la visión no fuera verdadera, sino porque el entorno no estaba preparado, y él tampoco. Tu llamado hablará por ti mismo con el tiempo, no tendrás que demostrarlo, no tendrás que convencer a nadie. El fruto revelará la raíz, pero en las primeras etapas es frágil. Compartirlo prematuramente la expone a la crítica, la envidia y la incomprensión, y peor aún, abre la puerta al desánimo que puede debilitar tu fe incluso antes de que tu llamado haya tenido la oportunidad de crecer. Dios no te esconde para castigarte, te esconde para prepararte. El suelo del silencio es donde se forman las raíces más fuertes. La temporada oculta no es una demora, es protección divina. Es en este lugar tranquilo donde aprendes a caminar por fe, no por vista. Aprendes a confiar en Dios, no en la aprobación de la gente. Aprendes a obedecer incluso cuando nadie te ve. Ahí es donde se construye el carácter, ahí es donde se profundiza la fe. Ahí es donde tu llamado madura. Así que, si Dios te ha mostrado algo, abrázalo, atesóralo, protégelo. No te apresures a decirle al mundo que es el cielo, todavía nutriendo. Llegará un día en que las puertas se abrirán, cuando la visión se revelará, cuando la promesa cobrará vida ante todos. Y cuando llegue ese día no necesitarás decir una palabra, tu vida hablará, tu obediencia brillará y el fruto será innegable. En lo más profundo de tu corazón, hay sacrificios que solo Dios ve, noches de insomnio dedicadas a la oración, dinero dado cuando nadie sabía que no tenías de sobra, actos de amor realizados sin reconocimiento, perdón ofrecido cuando te costó tu orgullo, tu comodidad, incluso tu paz y kunikankauli. Estos momentos, aunque invisibles para el mundo, brillan con más fuerza a los ojos del cielo, no están destinados a ser exhibidos públicamente, son ofrendas santas envueltas en humildad y colocadas en silencio a los pies del Todopoderoso, pero existe un gran peligro al intentar convertir tus sacrificios espirituales en historias para admirar. Cuando empiezas a hablar de tus buenas obras con el propósito de ser notado, el acto pierde su valor eterno. No te van a perder en teco, y en México le contestará. Derewan contrasaciar mostrando el mandario. El acto pierde su valor eterno. Lo que una vez fue una ofrenda a Dios se convierte en una actuación para los hombres. Cambias una recompensa divina por el aplauso fugaz de personas que nunca podrán comprender la profundidad de lo que diste. Y cuando el aplauso se desvanece, como siempre ocurre, también se desvanece tu fuerza, porque tu fuerza nunca provino del acto en sí, sino de aquel por quien lo hacías. Jesús nos advirtió sobre esto. Exactamente. Habló de los hipócritas que daban en voz alta, oraban con orgullo, y ayunaban abiertamente, no para acercarse a Dios, sino para llamar la atención. Han recibido su recompensa, dijo. En otras palabras, su recompensa nunca fue la aprobación del cielo, fue la alabanza de la multitud y nada más. ¡Qué terrible trato!
bendiciones eternas a cambio de una validación momentánea. El verdadero sacrificio no necesita público. La verdadera fe no requiere aplausos. Lo que se hace en secreto se honra en el cielo. Dios ve lo que otros no ven. Él sabe lo que otros no ven. Él sabe lo que te costó. Escuchó tus oraciones silenciosas, vio tu abnegación, sintió el dolor detrás de tu obediencia, y recuerda cada lágrima, cada acto de entrega, cada vez que elegiste su camino por encima del tuyo. Está escrito en la eternidad, no se olvida. Hay algo sagrado en mantener tus sacrificios en privado. Cuando das sin necesitar reconocimiento, no solo le estás ofreciendo algo a Dios, le estás confiando tu recompensa. Le estás diciendo, Señor, me basta que me veas, basta con que sepas que ese tipo de fe es raro, ese tipo de corazón es precioso. Deja que el mundo vea el fruto de tu fe, no el precio que pagaste por ella. Que vuestro testimonio sea contado por la gracia que os sigue, no por los sacrificios que anunciáis. Las historias más poderosas son las que el cielo cuenta sobre ti cuando mantuviste la boca cerrada y las manos abiertas. Así que camina en silencio, pero camina en fe, da en silencio. Sirve con humildad, entrégate con alegría y cuando nadie más aplauda, el cielo lo hará. Y ese aplauso resonará por la eternidad. Cuando estás en medio de una batalla, todo parece incierto. Los vientos son fuertes, el camino no está claro, tu corazón está pesado, y tu fe está siendo puesta a prueba de maneras que nunca imaginaste. En estos momentos es natural querer acercarse, querer explicar lo que estás pasando, querer que alguien entienda el dolor o la confusión que pesa en tu alma. Pero hay sabiduría en el silencio durante la tormenta. Dios a menudo hace su mayor obra en medio de nuestras noches más oscuras, no cuando hablamos de ello, sino cuando confiamos en Él. Cuando estás en el fragor de la batalla, tus emociones están a flor de piel, tu comprensión es limitada, y tu dirección puede que aún esté en desarrollo. Hablar demasiado pronto puede abrir la puerta al desánimo, invita a opiniones que no están arraigadas en la fe. Expone tus heridas a personas que quizá no sepan cómo manejarlas, y, peor aún, a quienes podrían usarlas en tu contra. No todas las batallas deben librarse a la vista del público. No todas las batallas deben librarse a la vista del público. Algunas victorias se forjan en lugares tranquilos, tras puertas cerradas, con rostros surcados de lágrimas y oraciones susurradas. Cuando hablas de tus luchas antes de haberlas entregado a Dios, corres el riesgo de malinterpretar lo que Él está haciendo. Invitas voces que pueden hablar por miedo, celos o confusión, no por discernimiento espiritual, y al hacerlo, puedes llegar a sentirte más confundido, más agobiado, más distraído. El enemigo también escucha. Él te observa atentamente cuando expones tu dolor. Utiliza confesiones prematuras para sembrar semillas de duda, miedo y derrota. Cuando hablas demasiado pronto le das un mapa de tus puntos débiles. Pero cuando permaneces en silencio, mantienes tus fortalezas ocultas. Permanecéis arropados bajo la sombra del Todopoderoso, donde el enemigo no puede tocar lo que no puede ver. Habrá un momento para hablar cuando la batalla esté ganada, cuando tu testimonio haya sido sellado por la liberación de Dios. Es entonces cuando tu voz tendrá poder. Entonces es cuando tu historia inspirará fe en lugar de confusión. Entonces será cuando podrás hablar desde una posición de victoria y no de vulnerabilidad, y la gente no escuchará tu dolor sino tu perseverancia y tus alabanzas. El silencio en la tormenta no es debilidad, es sabiduría. Es sabiduría, es un acto de confianza, es una declaración que dice, Dios puede que no entienda esto ahora mismo, pero elijo atravesarlo contigo. No necesito las opiniones del mundo. Necesito tu guía. Ese tipo de fe sacude el cielo. Ese tipo de silencio es un arma espiritual. Así que cuando la tormenta ruge, acércate más a Dios. Deja que Él sea tu consejero, tu consolador, tu defensor. Háblale, confía en Él, escóndete en Él. Y cuando el polvo se asiente y la luz irrumpa, entonces te levantarás, no solo con una historia, sino con un testimonio que lleva la fragancia del cielo y la marca inconfundible de la victoria divina. Según Bergen, existe un peligro sutil en hacer cosas buenas por razones equivocadas. Desde afuera, el acto puede parecer noble, ayudar a los pobres, servir en la iglesia, ofrecer palabras amables, dar generosamente, pero si el motivo está corrompido por el orgullo, la autopromoción o el deseo de ser visto, entonces se pierde el poder espiritual detrás del acto. A Dios no le impresiona el desempeño de la justicia, le conmueve la pureza del corazón que hay detrás de ello.
entonces no puedes ocultarle tus motivos a Dios. Él ve más profundo que cualquier ojo humano. Aunque la gente solo observa la acción, Dios mira directamente al alma. Él discierne la intención detrás de cada palabra pronunciada, de cada dólar dado, de cada gesto realizado. Por esta razón las Escrituras nos advierten que no hagamos nuestras obras justas delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque una vez que buscas la aprobación del hombre ya has recibido tu recompensa, y es superficial, fugaz y vacía. Las buenas acciones realizadas para llamar la atención son como hojas sin raíces, pueden parecer vibrantes por un tiempo, pero no durarán, no tienen valor eterno. Dios no se honra por lo que hacemos para impresionar a los demás. Se siente honrado por lo que hacemos cuando nadie nos mira, cuando nadie aplaude, cuando nadie nos elogia. Esos son los momentos que cuentan en el reino de los cielos. Tu amor hacia los demás no debe ser ruidoso, debe ser profundo. Tu donación no debe ser dramática, debería ser sincero. Tu amabilidad no debe ser una actuación. Debería ser el desbordamiento natural de un corazón transformado por la gracia. Simplemente fluye silenciosamente, humildemente y consistentemente. Esto no significa que debas ocultar tu luz. Jesús dijo que dejáramos que nuestra luz brillara delante de los demás, pero con un propósito, no para que nos alabaran, sino para que glorificaran a nuestro Padre que está en los cielos. Tu vida debe ser un reflejo de la bondad de Dios, no un escenario para la tuya. Se necesita una profunda humildad para hacer el bien sin necesitar crédito. Se necesita madurez espiritual para servir cuando nadie lo reconoce. Pero ahí es donde reside la bendición. Ahí es donde el cielo presta atención. Cada acto invisible, cada ofrenda silenciosa, cada pequeña bondad hecha con un corazón recto, todo queda registrado en la eternidad. Dios no olvida y recompensa a quienes buscan su gloria por encima de la suya propia. Así que antes de actuar, examina tu corazón. Pregúntate, ¿para quién estoy haciendo esto? Si la respuesta es Dios, entonces no necesitarás validación. Su aprobación será suficiente. Su presencia te satisfará. Y sus recompensas, aunque ahora no las veas, un día serán mayores de lo que jamás podrías imaginar. Deja que tu vida esté llena de bondad que no exija reconocimiento. Deja que tu vida esté llena de bondad que no exija reconocimiento. Que vuestro amor sea genuino, vuestro servicio silencioso y vuestros motivos puros. Porque al final no se trata de lo que hiciste, se trata de por qué lo hiciste. Y cuando tu por qué es correcto, todo lo demás encaja en su lugar. Hay momentos en tu caminar espiritual en que Dios le susurra algo al corazón. Una revelación tan profunda, tan sagrada, que solo tú podrás entenderla. Estas revelaciones divinas no deben compartirse apresuradamente ni con cualquiera. Son tesoros que Dios te ha confiado con el propósito de guiarte, moldearte y darte forma para que seas quien Él te ha llamado a ser. Compartirlas prematuramente o con las personas equivocadas puede abrir puertas a la confusión, la duda o incluso la burla. Cuando Dios te habla, lo hace con un propósito. Algunas verdades son demasiado preciosas y demasiado poderosas para decirlas a la ligera. Estas revelaciones deben ser meditadas, oradas y nutridas en el silencio de nuestro corazón hasta que llegue el momento de ser reveladas en plenitud. No son solo conocimientos para compartir, son el modelo mismo para tu crecimiento espiritual. Dios ha decidido confiarte este conocimiento sagrado. Es un regalo, no un bien para exhibir. Y vemos esto en la Biblia cuando Dios le dio a José el sueño de su futuro, un sueño de grandeza de su familia inclinándose ante él. En ese momento los hermanos de José no estaban preparados para escucharlo. No estaban preparados para comprenderlo. Y aunque José compartió su sueño con ellos, el momento no era el adecuado. Los celos y la ira de su hermano se convirtieron en el catalizador de la prueba que enfrentaría antes de alcanzar su destino. La revelación era cierta, pero el momento no era el adecuado. La semilla se sembró demasiado pronto. La semilla necesitaba ser plantada en su corazón, no esparcida a otros para que creciera y se desarrollara. Hay sabiduría en mantener cerca tus revelaciones sagradas. No todos están preparados para manejar lo que Dios te ha mostrado. Algunos lo entenderán mal, algunos se burlarán, algunos intentarán desanimarte o descarrilarte. Por eso a veces la mejor respuesta a una revelación divina es el silencio. Deja que Dios revele su propósito en ti, proteger la sacralidad de su voz. Hay un tiempo apropiado para cada revelación, y cuando llegue el momento adecuado, la verdad hablará por sí sola. A veces compartir la visión divina demasiado pronto no solo conduce a malentendidos, puede conducir al sabotaje espiritual,
Cuando lo revelas demasiado a la persona equivocada, te expones a la influencia de la duda. Hay personas que se apresuran a decir palabras que pueden disminuir tu fe, haciéndote cuestionar si realmente escuchaste a Dios. E incluso cuando compartes tu revelación con alguien que tiene buenas intenciones, sus propios temores, falta de comprensión o perspectiva limitada pueden hacer que dudes de lo que Dios ha dicho. Por eso es tan vital proteger tus revelaciones. Cuando proteges lo que Dios te ha mostrado, también estás protegiendo tu propio viaje espiritual. Estás permitiendo que esa percepción divina se nutra y fortalezca en los lugares tranquilos. Estás eligiendo confiar en el tiempo de Dios, sabiendo que Él traerá a las personas adecuadas a tu vida en el momento adecuado. Personas que afirmarán, animarán y apoyarán el trabajo que está haciendo dentro de ti. Recuerde, algunas verdades no son para consumo público. No todos los susurros divinos están destinados a una plataforma. Algunas revelaciones están destinadas a tu crecimiento personal, a tus oraciones privadas y a tu obediencia silenciosa. No es necesario compartirlas con todo el mundo ni convencer a los demás de su validez. Deja que Dios sea quien los traiga a la luz en el momento adecuado. Cuando proteges los secretos que Dios te ha confiado, también proteges la obra que Él está haciendo en ti. Y en el momento oportuno ese trabajo dará fruto, no solo para ti, sino para el mundo. Así que sean perspicaces, sean pacientes y sean sabios al salvaguardar las revelaciones divinas que Él comparte con ustedes. Hay un poder en el silencio que no se puede exagerar. En un mundo que prospera gracias al ruido, a las conversaciones constantes y a ser escuchado siempre, elegir el silencio puede parecer contraintuitivo. Sin embargo, a menudo es en los momentos tranquilos, cuando decidimos callar, que el poder de Dios obra más profundamente en nosotros y a través de nosotros. El silencio sagrado no es un signo de debilidad, sino un signo profundo de madurez espiritual. Es señal de alguien que ha aprendido a escuchar más que a hablar, a discernir el momento adecuado para hablar y a confiar en los tiempos de Dios más que en sus propios impulsos. Dios honra a aquellos que saben cuándo guardar silencio. Hay sabiduría en el silencio que solo llega a través de un corazón que ha sido humillado y moldeado por el Espíritu de Dios. A menudo la tentación es responder rápidamente, defenderse, corregir a los demás o compartir cada pensamiento y sentimiento que nos viene a la mente. Pero la verdadera madurez llega al saber que no todas las batallas deben librarse con palabras. No todos los desacuerdos necesitan una refutación. No todas las situaciones requieren nuestra respuesta inmediata. A veces la respuesta más poderosa es la que no damos. La discreción es una parte esencial de la madurez espiritual. Es la capacidad de saber qué se debe decir, cuándo se debe decir y, lo más importante, qué se debe quedar sin decir. En un mundo donde las opiniones se dan libremente y todos tienen voz, la capacidad de permanecer en silencio cuando es necesario es un don raro y valioso. Hay un tiempo para hablar, sí, pero también hay un tiempo para escuchar, para esperar y para confiar en que Dios se mueve incluso en los espacios de silencio. Al elegir no hablar, estamos diciendo, confío en que Dios tiene el control. No necesito defenderme, no necesito que me escuchen. Hágase su voluntad, no la mía. Este acto de sumisión dice mucho. Demuestra que entendemos que nuestra voz no siempre es necesaria para cumplir el plan de Dios. A veces Dios obra de maneras que están más allá de nuestra comprensión y nuestro silencio reconoce su soberanía. Cuando nos apresuramos a hablar o actuar, podemos, sin querer, salirnos de su voluntad. Pero cuando elegimos el silencio, le damos a Dios el espacio para obrar su voluntad en su tiempo, a su manera. La obediencia está en el corazón del silencio sagrado. Dios a menudo nos pide que nos callemos la lengua, no porque quiera que suframos, sino porque nos está protegiendo. Él sabe que las palabras dichas apresuradamente pueden dañar relaciones, destruir reputaciones o causar confusión innecesaria. Él sabe que las palabras adecuadas dichas en el momento adecuado pueden traer sanación, paz y comprensión. Por lo tanto, la obediencia a Dios significa confiar en que Él abrirá las puertas adecuadas y nos dará las palabras adecuadas cuando sea el momento adecuado. Cuando elegimos permanecer en silencio, reflejamos el corazón de Cristo. El mismo Jesús, aunque inocente e injustamente acusado, eligió el silencio ante sus acusadores. No respondió a todas las acusaciones falsas ni participó en todas las discusiones. Sabía que su misión no era ganar debates, sino cumplir la voluntad del Padre. Su silencio fue una poderosa declaración de confianza, de sumisión y de obediencia.
Fue en su silencio que se logró la victoria final. El silencio ante la situación no implica evitar la confrontación ni descuidar la responsabilidad. Se trata de ejercitar la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo permanecer callado. Se trata de reconocer que a veces lo más poderoso que podemos hacer es no decir nada en absoluto. Se trata de comprender que la voz de Dios es más fuerte que la nuestra, y confiar en que Él hablará en nuestro nombre cuando sea necesario. La capacidad de permanecer en silencio cuando el mundo nos insta a hablar es una señal de madurez espiritual. Es una señal de que estamos aprendiendo a confiar en Dios más que en nuestro propio entendimiento. Es una señal de que hemos renunciado a nuestra necesidad de validación y reconocimiento, y hemos elegido dejar que Dios obre en su tiempo perfecto. Y en ese silencio sagrado, la presencia de Dios a menudo se siente más profundamente, moldeándonos, refinándonos y preparándonos para propósitos mayores.